tenían una, se agenciaban, si pues venimos del mono, ¿no? Se agenciaban a los árboles, ¿no? Al suelo, pero nuestras manos de pronto dejamos de utilizarlas como patas. Entonces hemos producido una desterritorialización de la mano y de la mano a la herramienta. Igualmente, en cuanto a la cuestión de por qué hablamos, ahí también, que ahora no recuerdo bien, hay un proceso en el que la laringe se desterritorializa y ya no cumple solamente la función de comer, sino también la función de hablar. Y eso es lo que prácticamente nos distingue, ¿no? Yo a veces también pienso y digo, pues somos los únicos seres que andamos de pie y miramos al cielo. También, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos hecho eso, es que si no, no podríamos hablar, si no estuviéramos en vertical, en posición vertical. Bueno, pues, y ya una vez que establece todo cómo se ha producido todo eso, pues ya dice, pues nos podemos ir a hablar. Él lo llama eso, a esto que estoy hablando, elementos del contenido. El contenido para él es siempre todo lo que sea material, o relación con lo material. Las manos son las que hacen cosas, la herramienta, pues eso es contenido. Y la expresión es la manera en cómo eso se hace. ¿Vale? Y entonces el elemento expresivo nuestro, que es distinto es fundamentalmente nuestro código lingüístico, ¿no? Y entonces por eso en el siguiente capítulo, que es 20 de noviembre de 1923, se llama Postulado de la Lingüística. 1923. Postulado de la Lingüística. Ves como si, aunque yo no lo eso, hay cierta hilazón, sobre todo en una parte, después ya Postulado de la Lingüística. Claro, aquí ya tenemos que establecido cómo somos y dice, pues venga, ahora vamos a hablar de lo que dice la lingüística de la lengua, de lo que es el lenguaje, ¿vale? ¿Qué pasa en el 23? En el 23, a ver, te lo digo. El 20 de noviembre, fecha en la que se decreta, bueno, ¿te acuerdas? Que se decreta que el viejo Reichsmark ya no es una moneda en Alemania, y se instala una moneda nueva. ¿Vale? Simplemente es un decreto, pum, lo que comentaba yo antes, que yo como voy hablando así también un poco a mi aire, pues... Eso, por eso, y aquí es donde establece que la función del lenguaje no es informarnos de nada, ni comunicarnos de nada. Su función fundamental es lo que él llama la consigna. ¿Vale? Y por eso... ¿Vale? Esta es la imagen de uno o varios lodos. ¿Lo veis? ¿Se ve, no? Es que bueno, y te explica cómo funcionan las multiplicidades. Aquí hay una teoría de la multiplicidad. Y cómo tiene que para él era muy importante salir de la dicotomía continua, por eso odiaba la dialéctica y el hegelianismo, de que siempre estamos o negro o blanco, ¿no? O uno o todo, como si eso existiera. En realidad ni existe para nada. Siempre estamos en el gris, o en el naranja, o en tonalidades. No estamos nunca, son como los dos polos, son límites, pero en realidad nunca estamos en los dos sitios, en ese sitio, estamos siempre en el medio. ¿Vale? Y bueno, y aquí ya explica muy bien, este capítulo tiene algunas... Yo me saltaba aparte, ¿vale? Y me saltaba un trozo y me iba a otro que ya me enganchaba y me leía ese trozo, ¿vale? Eso, además está escrito también así, ¿eh? Con su párrafo muy largo, pero después ves los puntos y comas, yo sé, aunque no vaya separado como subtítulos, hay unos puntos y aparte muy significativos que es que hace así y cambia y te está hablando de otra cosa. Y el de... Vale, aquí también lo ponen, ¿vale? Es lo que llama el doble blink, que siempre estamos atrapados como en una doble pinza. Por eso pone el dicho, la cantita. Al cetáceo. ¿Vale? Es muy taoísta en algunos aspectos, porque justamente el Tao lo que busca es eso, ¿no?
no, ni yin ni yang, ¿no? El vacío que en realidad es el todo, en ese aspecto, ¿no? De hecho pone un ejemplo sobre el Tao en algún momento. Entonces también hay espiritualismo, ¿no? En esa filosofía. Yo creo que sí, solo que es un espiritualismo inmanente, ¿vale? Quiero decir, no cree en las religiones. Es inmanente en el sentido de que no es trascendente, no busca no, es antitrascendente, porque él llama a la trascendencia justamente a cualquier modelo que se ponga sobre la realidad, ¿vale? En ese sentido. Pero que somos seres espirituales, él no lo niega en ningún momento. Pero una espiritualidad materialista, por muy raro que suene. Pues si no, no estaría hablando de lo que habla, no hablaría del amor, por ejemplo. ¿No? Ese es nuestro elemento más espiritual, ¿no? Por eso se parece también, ¿no? A todo esto, es del aquí y del ahora, ¿no? Es una espiritualidad del aquí y del ahora, del momento en el que estás. Hacer las cosas con cariño, hacer las cosas con alegría, hacer las cosas con amor. Eso es lo que realmente nos va a permitir cambiar nuestras relaciones, cambiar el mundo tan desigual en el que vivimos, pues en esa fuerza. Pero él lo ve, claro que es espiritual, lo que pasa es que es un espiritualismo muy espinocista, porque él su tesis doctoral la hace sobre Spinoza. Spinoza quiere demostrar geométricamente la existencia de Dios. Alguien que ha hecho la tesis sobre eso e intenta demostrar la tesis de Dios de forma materialista, Spinoza. Y Deleuze es profundamente espinocista. Así que claro que lo es. Lo que pasa es que no lo deja ver muy a las claras. Vale, eso es lo que hay acá, aquí se ve muy bien. Postulado de lingüística, vente del tal, no. Agenciamiento de ley. ¿Vale? Cualquiera que sepa guiar por las imágenes, te lo está diciendo. En este caso te lo está diciendo todo, ¿no? ¿Eso qué es? Que están acosando a alguien, ¿no? Enfocándole con eso y diciéndole, declárate culpable, ¿no? Entonces, es decir, lo digo también porque a quien no le entre con la palabra, son significativas, ¿no? Pues le puede entrar también por lo visual. ¿Vale? Él lo llamaba y, bueno, son también elementos que puedes encontrar en cualquier lado. El postulado de lingüística trabaja mucho, si yo no recuerdo más, a Kafka. Aquí trabaja Kafka mucho, claro. Y él lo llama, porque Kafka eso lo llamaba la pequeña sentencia de muerte que contiene cualquier proposición que utilicemos, ¿no? Es que ya eres muy viejo, tío. ¿Sabes? Y tú dices... vale, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces él piensa que la literatura, por eso lo llama también por una literatura, el libro que escribe sobre Kafka, es justamente es quitarle, arrastrar el lenguaje y para que esa sentencia de muerte ya no tenga importancia. Para eso hay que trabajar el lenguaje, hay que trabajar las consignas que continuamente nuestro mundo y que recibimos, ¿no? Esa es según él, una de las funciones de la literatura, y que eso es ser creativo. ¿Las consignas son frase hecha? ¿La frase hecha realmente? La frase no son frases hechas. ¿Los conceptos que te van vendiendo? Vamos a ver, venga, vamos a ver. Consigna. Vale. Defínelo. Por eso ponía mucho el ejemplo de lo de decretar, ¿no? Y por eso él pone el ejemplo de la fecha de que de pronto te corta, ¿vale? Vamos a ver, el concepto de consigna lo pone aquí, pero él trabajó el tema de la lengua ya en otro libro que se llama Lógica del Sentido. Y es un concepto que viene de los estoicos, ¿vale? De la filosofía estoica. Entonces ellos piensan, la filosofía estoica lo que pensaba, por un lado están las cosas y los cuerpos, y por otro lado está el lenguaje. Los cuerpos interaccionan,
¿no? Y te puedo hacer daño, te puedo hacer cosquillas, o te puedo, ¿no? Interaccionan entre ellos. Y eso es el mundo de los cuerpos. Pero después está el lenguaje, que llega y él lo ponía la metáfora un poco así de que es como una neblina que se pega, lo llamaba incorporal, porque el lenguaje no tiene cuerpo, pero efectúa cambios sobre los cuerpos al pronunciarse, ¿vale? Efectúa un cambio. Intenta decir, por eso de pronto dice que el caso más claro es el de la muerte. La muerte nunca está. Hay un cuerpo muerto, pero ¿dónde está la muerte? El cuerpo muere, pero tú dices, ha muerto, pero en realidad la muerte ¿dónde está? ¿Vale? Es un poco por ahí, como que el lenguaje en general tiene esa función. Por eso lo de los juicios se ve muy bien, ¿no? Porque, claro, yo de pronto por un decreto del lenguaje, de un acto, vamos a ver, porque el lenguaje es un acto, por eso es la gramática, es un acto que se realiza, ¿no? Por un acto de lenguaje yo paso de ser, de estar en una situación de inocencia a estar en una situación de acusado, y después a estar en una situación de culpable. Me ha cambiado totalmente mi estatus. Y eso además va a tener unas consecuencias, ¿no? Porque yo soy culpable, me llevarán a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y cambiará toda mi vida. Tiene un efecto sobre los cuerpos, pero al cuerpo en realidad, ¿qué le ha pasado? No le ha pasado nada. No, sino que un acto de lenguaje ha hecho que mi vida cambie totalmente. Alguien te dice, no, algo más bonito. Estoy enamorado de ti, ¿vale? Y como tú ya tienes, ¿qué hacen los enamorados? ¿No? Ahí hay un código, ¿no? Hacen esto, y ya. Y tú, si tú respondes que sí, tal, pues ya de pronto ya no es que estemos enamorados, sino que somos una pareja. Es un acto corporal. Y ya te cambia la vida. Te cambia la vida, ¿no? Porque eres una pareja. Pues ¿por qué no dejamos fluir lo que sentimos sin tener continuamente que estar codificando? Entonces, por eso a él le gustaba mucho las novelas de Proust, y por eso analiza Proust y los signos. Porque Proust analizaba mucho eso, ¿no? Como un determinado signo, determinadas maneras cambiaban la percepción, ¿no? De lo que eres. Pero en realidad a tu cuerpo no le ha pasado nada, ¿no? Otra cosa es que te torturen, ¿vale? Eso sí, eso también pasa, ¿no? Más o menos. Por eso dice que es una función innata del lenguaje. De hecho, si lo pensamos, la escritura y el lenguaje surge de manera generalizada, o se impone de manera generalizada asociado a los estados, ¿vale? En el origen se asocia la escritura, el nacimiento de la escritura está asociada a la administración, no está asociado a la creación. Son los creadores los que cogen ese elemento y dicen, no, vamos a llevar esto por otro sitio. Y de hecho, por ejemplo, cuando se crea, ahí se ve muy bien, cuando se crea el Estado de Israel, ¿vale? Porque ahí cuando se crea un Estado o un Estado quiere constituirse, o un pueblo quiere constituirse en Estado, recurre a que ellos tienen una lengua, ¿no? El País Vasco, y crean su lengua. Y cuando aquí los andalucistas piensan en crear un Estado andaluz, dicen, vamos a crear el andaluz, se van corriendo a crear una lengua, que es ficticia, ¿no? Porque cogen código y dicen, así, esto, tal, y crean una lengua. Pues en el Estado de Israel pasó igual, pero allí era más problemático, porque el Estado de Israel no tenía, los judíos no tenían lengua, tenían una lengua muerta, unos eran argentinos, otros eran rusos, otros venían, era un país multilingüe, ¿no? ¿Y qué hicieron al final? Crearon una lengua, ¿no? Resucitaron el hebreo. Pues tuvieron mucho tiempo pensando en poner el yiddish. Lo que pasa es que pensaron que eso iba a crear mucho. El yiddish era el antiguo hebreo, lengua que se hablaba en Alemania. Entonces pensaron que bueno, que podía ser conflictivo para la unificación del Estado. ¿Y qué hicieron los que escribían, los escritores que toda su vida habían escrito en español porque eran argentinos, o en inglés porque eran ingleses? Pues empezaron a hacer una literatura
de una poesía para reforzar culturalmente ese estado, ¿vale? No es inocente la escritura. Él por eso habla de los escritores menores. Los escritores menores lo llama así porque lo que hacen es crear otra lengua dentro de su propia lengua, para desbaratar esa lengua, para que eso, para crearle un hijo por detrás a esa lengua y escapar de todo ese uso de la lengua que realizan bueno, ya no el Estado, ya son todos los medios, ¿no? A veces es abrumador, porque sale a una ciudad y está todo lleno de anuncios por todas partes. Es que hay anuncios por todas partes. Es que ya antes, hace poco no, antes en el Gmail o tu correo era privado, pero es que ya tampoco, es que por todas partes anuncios, ¿no? Y encima son anuncios que se supone que como van cacheados y toda esa cosa, pues que te interesan, ¿no? Yo lo que hago con eso es tomármelo con humor, ¿vale? Me lo tomo con mucho humor cuando me pasa. Digo, mira, como estás buscando esto, mira ahora esto por donde me sale. Fíjate que le digo, ¿tú qué te crees tú? ¿Qué te crees tú que voy a picar, no? Además, pues yo muchas veces busco cosas para engañarlo, claro. Aunque en realidad estoy engañando una máquina, ¿no? Porque eso no es una persona la que está ahí detrás haciendo aquello, ¿no? Pero bueno. Si hay gente detrás de esas máquinas, sí hay. No lo sé, yo pienso que son programas, ¿no? ¿Programas? Vamos a ser tan ingenuos, por favor. Los programas Hombre, Hombre, los programas los hacen las personas. haciendo los programas. hombre, y sacando bueno, la haciendo los información. programas y diseñando y haciendo que funcionen, ¿no? Sacando la información. También a lo que se refiere, que no es una persona controlando tu Facebook o tu no sé qué a tiempo real, ese es un programa, a lo que se refiere ahí. ¿Es un programa? Vale, la ¿Un siguiente programa? capítulo, la fecha es 587, 587 antes de Cristo. No, fue cuando Complicado. la 1587 antes de Cristo, esa es la destrucción del templo judío. Que aquí lo que trabaja son las semióticas, ya no el lenguaje, pasa a un nivel en donde, bueno, las semióticas no tienen necesariamente que ser un sistema de signo como el lenguaje, ¿no? Que puede cualquier signo, ¿no? Tipo de signo. Y la fecha es porque justamente, un poco lo que yo comentaba antes, al destruirse el templo, el pueblo judío coge el camino, ¿no? Entonces ahí le viene muy bien ese ejemplo para explicar todos los procesos de territorio, de reterritorialización. Y también para explicar por la existencia de por lo menos de 3 regímenes de signos diferentes, o 3 semióticas diferentes según cultura, según proceso, y son lo digo, son el régimen significante, el régimen pasional, el que hace el judío, subjetivo pasional, y normalmente lo que dice también es que están combinados, que no se dan en la realidad. Él lo disocia para que para eso, pero que no se dan en la realidad, sino que se dan mezclados. Y el post significante, ¿vale? Que es el de las culturas nómadas. Pone el ejemplo que te pone el de las culturas nómadas. Los nómadas son una cosa que ya cada pena existen, ¿no? Pero esos son más o menos los que no, es que no puedo entrar a explicarlo, ¿no? Después tenemos la fecha del 28 de noviembre de 1947, que es como hacerse un cuerpo sin órgano, que es el momento en el que Artaud descubre el cuerpo sin órgano, fecha en la que Artaud declara la guerra a los órganos, que se llama Para acabar de una vez con el juicio de Dios, el artículo, Antonio Artaud. Después el siguiente se llama Año Cero, Rostridad, que tiene que ver el año cero pues, con Cristo, y es donde él explica todo su concepto del rostro, como una cultura necesitamos un rostro y otras culturas en realidad no necesitan rostro. Nuestro rostro es lo que también crea una de nuestras estructuras morales, ¿no? Hombre, blanco, de 40 años, ¿no? O Ulises, ¿no? Puede ser también, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos nuestro rostro? Que es lo que también, hablando hoy en día, pues se llama como construir la personalidad. Pero qué sé yo, esa personalidad es algo de nuestra cultura occidental, que no existe
En otras culturas no tienen necesidad de la creación del rostro, por eso usan máscara, la máscara, ¿no? Bueno, ahí un poco nos hablará de eso. Después tenemos la fecha de 1874, 3 novelas cortas o qué ha pasado, y es cuando Barley, que tiene la novela, el cortoncillo esa que se llama Barley y el escribiente, que teoriza la novela. Y es la fecha en la que publica Las Diabólicas. Y de ahí donde nos cuenta un poco la existencia de 3 líneas, ¿vale? Que estamos divididos por 3 líneas. La línea segmentaria, que un poco se puede ver en la edad o por donde vamos pasando, ¿no? Primero la escuela, después el ejército, en el caso de que cuando había mil, las molares y molar, moleculares y de fuga. Y es muy bonito porque está hecho a través del estudio de tres cuentos, o de 3 novelas cortas, más que cuentos. ¿Vale? Y entonces se ve muy bien. Entonces, es muy bonito porque también está escrito con más sencillez, sin tanto aparato conceptual, ¿no? Porque quizás el que tenga más aparato conceptual le sea el de antes de Cristo. Ese sí tiene mucho aparato conceptual, ¿no? 1730, no 1933, que se llama Micropolítica y segmentaridad, que es en el año, en enero, en que Hindenburg nombra a Hitler canciller y en marzo le otorga plenos poderes, ¿vale? Y evidentemente él lo que intenta aquí es todo esto que ya ha ido viendo, son como casos, ya empieza un poco como el tema de los casos, aplicarlo a la política de grupo. ¿Cómo es posible que grupos, en su época no lo veía en principio se consideran revolucionarios, que quieren un cambio, no, surgen elementos fascistas? Por eso él habla de que eso es muy importante en todo lo que son dinámicas de grupo, cuando trabajamos con grupos, estar muy atento al surgimiento de esa microfascismo, ¿vale? El microfascismo es siempre cuando, bueno, sabemos todo el mundo más o menos el fascismo, ¿no? Cuando hay una toma de posición de poder. Por eso y pasa también en los pequeños grupos, ¿no? Y después 1730, el del devenir intenso, devenir animal y devenir imperceptible, que son algunos de los pasos por lo que se establece una línea de fuga. Y también conceptualiza muy bien el concepto de devenir, que ese sí lo puedo explicar así muy resumidamente. El concepto de devenir se opone al concepto de ser, ¿no? En el sentido de que en realidad no somos, nunca somos, siempre estamos cambiando, pero cambiamos siempre en relación a lo que nos sucede y a lo que sucede. Y también, por ejemplo, él dice que, por ejemplo, decimos, el árbol es verde. En realidad el árbol no es verde. El árbol verdea. De que continuamente hay un movimiento que no percibimos, pero que hace que ese árbol lo veamos verde. Pero el árbol está continuamente cogiendo haciendo su síntesis todo eso para proyectar ese verde. ¿Vale? Entonces él dice que no, que en realidad verdea. Y eso es devenir. Deviene árbol por ese proceso. Es un proceso lo que hace que sea verde. No es un ser, no es una esencia. Y que siempre los devenires los hacemos en relación a otra cosa, claro, porque tú necesitas el sol, porque el árbol necesita la luz y hace la síntesis, ¿vale? Entonces está conectado, nunca se produce solo. Y nunca se nunca se deviene hombre, porque el hombre es el modelo, no es real, es ficticio. Por eso él habla del devenir mujer, en el sentido de que las mujeres también tenemos que devenir mujeres, no solamente los hombres, porque también ese modelo de lo que es la relación de masculino la tenemos nosotros incorporada, supo aquello, lo desarrollamos de otra manera, pero en ese aspecto, pues bueno, en relación a todo el tema feminista, pues no hay víctima, ni lo contrario, ¿no? Victimario, ni agresor. No hay víctima de agresor, es algo que está totalmente observado. Entonces por eso él habla y de venir animal igual, ¿no?
todo el mundo tenemos nuestro animal, de alguna manera. Y después, y la fecha de 1730 es la fecha en la que Europa circulan historias de vampiros. Por eso lo de Devenir Animal, eso se ve muy bien en todas estas novelas, ¿no? ¿Vale? Los hombres que son lobos, los hombres que se convierten en vampiros, que son murciélagos, en todas estas cosas. 1837, que es la fecha en la que muere Robert Schumann, y remiten a sus ritornelos musicales. Del ritornelo es el capítulo que va sobre la música y que relaciona la música con el territorio. Es decir, si os dais cuenta, en cada uno de los capítulos lo que está haciendo es, con esos conceptos de rizoma, que no lo hemos visto porque me lo he dejado ahí un poco, ¿vale? De rizoma y de territorio, de territorialización, codificación, descodificación, aplicándolo a distintos campos. Pero la novedad, que de hecho es de lo que él estaba más satisfecho, era de sus conceptos de territorio, de cómo había sabido él, porque yo no puedo entrar en cómo está definido, ¿vale? Pero gracias a esos conceptos que crea, puede ir viéndolo cómo funciona y cómo varían y cómo se meten elementos nuevos, ¿vale? Según el campo en el que se va aplicando. Y después está 1227, que es la fecha de la muerte de Gengis Khan. Y se llama el capítulo Tratado de Nomadología o la máquina de guerra, que es el tratado suyo sobre cómo una manera de vivir, un modo de vida, se ve claramente cómo funcionan las líneas de vida en una cultura, ¿no? En la cultura de los nómadas. Y cómo cada vez que hay una línea de fuga tipo nomádica, se crea una máquina de guerra que no tiene como objeto la guerra en realidad. Aunque la llame así, en realidad su objetivo no es crear la guerra. No es como ahora. Ahora las guerras se hacen con el propio objeto de la propia guerra, ¿no? Ese también es muy fácil, muy interesante. Y después en el 7000 antes de Jesucristo se lo llama aparato de captura. El aparato de captura es básicamente el funcionamiento del Estado, como un aparato que es capaz de capturar todas las líneas y unificarlas en una. Y es la datación de una cueva de Catal Cuyut, de la datación como de la primera organización estatal antigua, ¿no? Y por último, 1440, que es la fecha del primer estriado portugués del mar, que se llama lo liso y lo estriado. Y él hace una diferenciación entre bueno, ellos que quedan muy pocos espacios lisos, pero bueno. No, el desierto puede ser un espacio liso, pero en cuanto hay un Dakar, ya no hay un espacio liso, ¿no? Porque los coches están continuamente. El mar en principio es un espacio liso, no porque esté plano, sino porque no está sedentarizado. Entonces él dice, los nómadas y las máquinas de guerra necesitan espacios lisos para poder expandirse, porque son una multiplicidad. Y también, por ejemplo, comenta, dice, aunque siempre tú puedes tratar un espacio estriado como si fuera liso, ¿vale? Que no es tanto contraponer, sino porque cuando tú sales a tu casa y no vas a ninguna parte, sino que vas a vagabundear, por ahí tú estás tratando tu ciudad como si fuera un espacio liso. Y además si lo haces de noche, pues ni siquiera respetas los semáforos, ¿no? Que es una manera, ¿no? En una ciudad sí se ve también claramente cómo está constituida, ¿no? Está totalmente cuadriculada, con sus códigos, sus provisiones. Y hay otra cosa que sí que así rápido, porque veo que ha salido mucha gente. Son ya las 10:30, de hecho, ¿no? Que normalmente, con el tema de lo de no interpretar, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, cuando le dice, he recibido una señal, ¿no? O lo iluminado, o vemos una señal. Las señales no son para interpretarlas. Tú ves una señal que pone esto y te pones a interpretarla. No, tú simplemente conoces el código, sabes que eso te está diciendo que te pares. Ahora bien, ¿qué te está diciendo realmente la señal? Que la puedo seguir o no la puedo seguir. Una señal es algo que tú quieres seguir o no seguir. No es otra cosa. No hay que interpretar nada. Yo veo que tú me haces un gesto de desagrado. Lo puedo coger o decir, es cosa tuya.
pero no me voy a parar a interpretar qué me ha querido decir este con el gesto que me ha hecho ¿no? Porque puede pasar, eso lo analizaba muy bien Pro en los temas amorosos. ¿Qué me quiere decir? Ahora me sonrío, ¿no? También a la hora de las relaciones, de cómo nacen las relaciones amorosas, pasa, ¿no? Ay, habrá querido decir no sé qué. ¿Lo estás interpretando? No. Eso no tiene necesidad. O esa señal que tú recibes, o la sigues o no la sigues. No te pone, y si tienes alguna duda, solamente tienes que preguntar para aclarar el código. Yo puede ser que no conozca tu código, pero lo que no conozco es tu código. No me tengo que poner a interpretar, no sé qué. Eso es el origen de toda la paranoia. De los paranoicos, eso es lo que hacen. Y claro, es una locura, pero todos tenemos un poco de eso, ¿no? De paranoico en muchas ocasiones. ¿No? Nos dejamos llevar por la interpretación de cosas que al final son suposiciones, no son cosas reales. Es lo que yo supongo, y a partir de ahí construyo ficciones. Si las sabes que son ficciones, construye lo que te dé la gana, pero que sepas que son ficciones. Y con esto yo creo que voy a acabar, La porque son las ficción 10 se y puede media. convertir en algo real. Es que cuando tú creas ficción, claro, las vives como si fueran reales, Es que creas realidad. y creas realidad. Sí. Sí, Pero todo lo que has ido diciendo me parece que tiene muchísima miga, es para regodearse como un cerdo en una silla, e indiscutiblemente, como bien predican ellos, yo lo he ido viendo desde mi punto. Ha habido cosas que he estado de acuerdo, hay cosas que no he estado de acuerdo, pero indiscutiblemente tiene muchísima miga el tema. Y me da muchísimo morbo. Eso me ha descubierto un libro que yo me puede ser alegro. referente, no para seguir lo que dice, No, sino para irme allí y una vez estando allí, ver por dónde puedo seguir el camino de ellos o llevarle la contraria en sí. Pero me parece que tiene muchísima amiga. Me ha encantado. yo me alegro. Me ha encantado. Gracias. Y después otra cosa también, veo que muchas veces siguen quizás un camino junguiano, otras veces va en contra de Jung, y eso también da su morbo. Eso tiene mucho Bueno, morbo. ellos critican a Jung el exceso de simbolismo, ¿no? Le critican un poco esa parte. Porque claro, parece que es junguiano por toda la parte del devenir, ¿no? El devenir animal, el tótem, todas estas cosas, ¿no? Pero hacen una Punto de lectura... sincronicidad, la causalidad, Sí, todas esas todo eso. cosas, pero cada uno a su bola, ¿no? Sí, claro, Y claro. entonces el punto del simbolismo, hombre, el simbolismo también por otro lado puede estar muy bien, Sí. pero que todo, ya digo, pero me A mí me parece... encanta los libros de Bachelard sobre el fuego, los textos monográficos que escribió, y es simbólico, en fenomenología, y son preciosos, y yo me encanta leérmelos, que son simbólicos, es decir, que yo tampoco es que siga... no, Claro, no es... No, pero que es increíble, más que nada vuelvo a insistir, porque te va dando como puntos de apoyo para ir hacia adelante o para ir hacia atrás, sí, ya como tú quieras. Tiene un puntito así como también, que tiene muchas amigas, como puede tener Joy. Tiene una serie de puntos. bueno, me alegro que te haya gustado el libro. Yo No, lo que no, quiero no. es que leáis el libro. Me ha encantado el libro, pero aparte, ya no solamente el libro, sino como has estado hablando, ha sido una cantidad de ideas que ha sido bestial, sobre todo eso, porque han sido una idea tras otra. Entonces, sobre cada idea que ibas dando, puede ser que tú no lo consideres así, pero yo lo veía desde mi ojo, lo veía. Y entonces lo que hacía era continuar la idea o si no, ir en contra de la idea. Pero como era una idea tras de otra, lo que ha habido ha sido muchas luces, muchos resplandores, ¿no? Y ha estado muy guapo por eso. Lo que pasa es que no te puedes parar Claro.
a pensar ciertamente cuál es la postura tuya delante de ellos. Pero, vuelvo a insistir, de un morbo extraordinario. Uf, que yo me lo voy a buscar por ahí el libro y me voy a Está en perder el libro. PDF y además No, no, todo, bueno, o físicamente si lo En prefiere. la librería, ¿no? no, 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 Sacrilegio. me lo voy a bajar en PDF. No, yo no me puedo dar el lujo de tener libros en papel, puesto que es de donde como. Pero una cosa sí es cierta, antes de venir aquí, ya solamente antes de venir aquí y de escucharte, antes de venir, ya me empecé a bajar cosas de Deleuze, Claro, claro. No, no, se lo he comentado. Yo lo que tengo en casa normalmente son PDF. ¿Pero por qué? Porque es que date cuenta de que el papel para mí es de donde como. Entonces yo no me puedo permitir que